El día de hoy vamos a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 35. Mateo 18, 15 al 35. Dice así este pasaje, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, hay un pasaje paralelo a este, pero muy breve, pero nos añade algo que es muy importante. En Lucas capítulo 17, en el versículo 3, dice la Escritura, dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pero añade en este, dice: y si se arrepintiere, perdónale. ¿Verdad? Y si se arrepintiere. O sea, el uso de la palabra sí, ¿verdad?, condiciona el perdón. O sea, tiene que haber un arrepentimiento, y entonces dice Jesús: perdónale, ¿verdad? Y entonces, pues, debemos o podemos hacernos una pregunta, ¿verdad? O esta pregunta: ¿perdona Dios a una persona que no se ha arrepentido? Pues espero que todos lleguemos a la misma conclusión, ¿verdad? Que la respuesta es no. La condición para ser perdonados es el arrepentimiento. De hecho, la Escritura nos lo manifiesta, ¿verdad? Podemos ver que esta es una doctrina en la palabra de Dios, porque no lo menciona solamente en estos pasajes, sino que vemos a través de la Escritura que el arrepentimiento es una condición para que haya un perdón, ¿verdad? Por eso en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así, dice:
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse de sus malos caminos, ese es arrepentimiento, ¿verdad? Entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, algo también muy importante que no debemos de dejar de poner atención, ¿verdad? Ahí en el capítulo 18 de Mateo, es que en el versículo 7, porque todo el capítulo de Mateo pues viene hablando de las mismas cosas, ¿verdad? Pero en el versículo 7 dice el Señor Jesucristo que los tropiezos son inevitables. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bueno, no es ninguna mentira, ¿verdad? En la práctica sabemos que pues nosotros probablemente hemos tropezado a alguien y también pues hay personas que nos han tropezado. Porque entre nosotros, ¿verdad? Pues tenemos una variedad de personalidades opuestas. A veces el ser opuesto, al contrario, ¿verdad? Ayuda, pero cuando son parecidas, pues dos personas así medio necias, pues es difícil, ¿verdad? Por eso los dichos, ¿verdad? Populares, que el hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Entonces se afila, porque ahí tienen roces, ¿verdad? Unos con otros. Tenemos diferentes opiniones. Hay debilidad en la carne. Nuestras emociones también pueden producir, ¿verdad? Tropiezos. Y tener conflictos entre hermanos sin resolver es algo que el Señor Jesucristo, pues nos habla y nos dice que esto no debe de ser así, ¿verdad? Y entonces por eso comparte este pasaje y nos dice cómo resolver estas cosas, ¿verdad? Y claro, él está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. O sea, el hermano, pues no solamente habla del hermano de carne, ¿verdad? Sino que está refiriéndose a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. O sea, a personas de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué tener conflictos sin resolver es algo problemático? Pues porque destruyen la confianza entre las personas, dejan heridas sin sanar, se empiezan con chismes, se crea mala reputación de las personas. Y bueno, algo muy importante, ¿verdad? Que vimos y que es bueno continuar recalcando es que no existe el perdonar de manera incondicional. O sea, el perdón requiere una condición, ¿verdad? Ahora, ¿podemos amar sin perdonar a alguien? ¿Sí? ¿Podemos ser pacientes sin perdonar? Sí, lo podemos ser. ¿Podemos ser buenos con los demás sin perdonarlos? Sí, lo podemos hacer. De hecho, pues Dios así es, ¿verdad? Con los hombres. Ama, Él es paciente y Él es bueno, ¿verdad? Con todos los hombres, aunque no se hayan arrepentido y no obtengan su perdón, ¿verdad? Pero a veces la gente confunde el amor de Dios con el perdón. La gente también puede confundir la paciencia de Dios con el perdón. Pueden confundir la bondad de Dios con el perdón. Pueden confundir la misericordia de Dios con el perdón. Y entonces existe una mentalidad, ¿verdad? De decir, tú perdona, ¿verdad? A la persona, aunque no te pida perdón. Porque pues piensan que Dios así es, pero Dios puede hacer todas estas cosas sin perdonar. O sea, hay una necesidad de ser perdonados, ¿verdad? Y hay un requisito para ello. Por eso, los hombres, ¿verdad? En los tiempos del Señor Jesucristo, pues ellos tenían una mentalidad de sí mismos que era incorrecta, ¿verdad?
Por eso el Señor Jesucristo llegó un día, ¿verdad? O estando con ellos, pues les recriminaba y les decía, pues ¿por qué quieren matarme, verdad? Y ellos decían, nosotros, ¿dónde te queremos matar, verdad? Y entonces les decía Jesús, pues ustedes actúan como su padre. Dicen, nuestro padre es Dios, decían ellos, y les dijo una revelación que es muy importante, ¿verdad? Que todos los hombres, que todos nosotros, que todas las personas que leen la Biblia, pues piense, ¿verdad? Que lo que les dijo el Señor Jesucristo, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y pues yo crecí con la mentalidad de que todos éramos hijos de Dios, porque así me lo enseñaron. Yo me imagino que venía de mis padres, no tengo muy mala memoria de chico, ¿verdad? Pero sí crecí con esa mentalidad. Pero la Biblia nos indica que no es así. O sea, todo hombre y toda mujer que nace es hijo y hija del diablo. Entonces, esa es su condición delante de Dios. Pero tenemos el ejemplo de Dios en su trato con el mundo. Y eso debe ser muy importante para nosotros. Esto nos debe servir para proceder de manera semejante con nuestros hermanos en la fe. Porque en Romanos capítulo 2, versículos 3 al 5, vemos cómo Dios trata con los hombres en este mundo. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bien dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando los hombres hacen el mal, si no se les corrige en ese momento, pues piensan que no hay consecuencias de lo malo que hicieron, ¿verdad? Pero Dios aquí nos dice, ¿verdad? Soy bueno con los hombres, pero no se les olvide que su bondad, su benignidad, su paciencia es para que se arrepientan. Porque si no, están atesorando para sí mismos ira para el día de la ira, ¿verdad? Y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21, enseña Pablo, ¿verdad?, a los creyentes a cómo tratar con las personas de este mundo, ¿verdad? Y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y bueno, esta misma actitud, ¿verdad? Pues es una actitud que si la tenemos con aquellos que no son nuestros hermanos, pues ¿cuánto más la deberíamos de tener con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, el título del día de hoy, ¿verdad?, es ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y en primer lugar, es pagando bien por mal. Pagando bien por mal. Bueno, aunque leímos este pasaje de Romanos, pues esta enseñanza de pagar bien por mal está ahí en el capítulo 19 de Mateo, porque lo podemos deducir porque el perdón del que habla en Mateo 18, pues tiene su fundamento en estas cosas, ¿verdad? En estas verdades, en haber sido perdonados por Dios, para que nosotros
paguemos bien por mal a nuestros hermanos, pues entonces debemos nosotros, pues, tener un fundamento, tener algo de donde podamos vivir esto, ¿verdad? De donde podamos sacar estas cosas en nuestra vida y ser capaces de hacerlo, de pagar un bien por un mal que se nos está haciendo, ¿verdad? La base del perdón, la base de que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, pues está en el perdón que nosotros hemos obtenido en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por Dios. Como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, de la manera que Cristo os perdonó, dice, así también hacedlo vosotros, ¿verdad? O sea, ahí tienes un ejemplo. Y dice el Señor Jesucristo, usa ese ejemplo y aplícalo, ¿verdad?, a tu relación con los demás. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32 también nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, el mismo fundamento, ¿verdad? ¿Cómo podemos perdonar a los demás? Pues porque Cristo nos ha perdonado. Esa es la razón, ¿verdad? Es una razón grande, ¿verdad? Una razón verdadera. Y una razón que pues el Señor Jesucristo después usa para ilustrar, ¿verdad?, cómo debería ser fácil para nosotros pues poder hacer esto. Para que pudiéramos ser perdonados, pues aprendemos de que se requiere justicia. Esa mentalidad de perdonar sin que una persona se arrepienta, pues abarata el perdón, ¿verdad? Como que, te perdono y ya, ¿verdad? Pero Dios, o en la Escritura, pues aprendemos que el perdón, aunque lo recibimos gratis, aunque no tenemos que hacer nada para ellos más que arrepentirnos, el perdón pues requiere justicia, requiere un pago retributivo, ¿verdad? El costo de nuestros pecados pues recayeron en el Señor Jesucristo. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Hemos recibido perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo. No nos costó a nosotros, pero tuvo un gran costo, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo. Su vida dio por nosotros, ¿verdad? Fue inmolado por nosotros. Dejó su trono y su gloria por nosotros para rescatarnos, ¿verdad? Para rescatar al mundo pecador. Fue desfigurado por nosotros. Reproches y aflicción, ¿verdad?, y angustias. Su copa amarga fue. Pero para obtener el perdón, nosotros estábamos condicionados, ¿verdad?, a arrepentirnos de nuestros pecados. La verdad es que qué descanso, ¿verdad?, hay cuando pedimos perdón. Porque el saber que tenemos algo contra un hermano, pues la verdad es que cansa. No se sale de nuestra mente. Está ahí, está en nuestro corazón, afecta nuestros sentimientos. No se diga con Dios, ¿verdad? Cuando recibimos el perdón de Dios, pues hubo un descanso verdadero para nuestras almas. Ser perdonado por Dios, por lo tanto, pues nos equipa, ¿verdad?, para perdonar a nuestros hermanos. Así es que estamos equipados todos aquellos que hemos sido perdonados por Dios. Por eso el Señor Jesucristo te pide que cuando tu hermano peca contra ti, tú tomes la iniciativa. Tú vayas con él y le reprendas. Y hay cosas muy importantes que debemos de considerar, ¿verdad?, y que debemos de tener presentes. Y es que la meta para ir a hablar con nuestro hermano, a exhortarle, es restaurarle, ¿verdad? Restaurarla a la persona, al compañerismo con nosotros, ¿verdad? Y con Dios. Porque este es un mandamiento de Jesús, ¿verdad?
pero también es una misión de rescate por su comunión con Dios, de rescate por su comunión con nosotros. Y entonces hacer esto toma iniciativa, ¿verdad? Pero también, pues, requiere de amor. Cuando alguien comete un pecado contra nosotros, si lo amamos, pues no deseamos que permanezca en su pecado. Por eso es lo correcto, ¿verdad? Lo justo, enfrentarlo. Por amor, ¿verdad? Enfrentar sus faltas, para que Satanás no gane terreno. Las cosas no son fáciles, ¿verdad? Por eso se requiere amor para hacerlo. Porque tratar asuntos así son difíciles. Por eso la gente del mundo no lo hace. En el mundo, cuando hay problemas, la gente no quiere perdonar. Y cuando no es problema, cuando no es esa la razón más importante, lo que hace es que deja de tratar con esa persona y le evita, ¿verdad? Le evita y ya no quiere saber nada de ella. Y entonces, pues de esa manera se quita el problema, ¿verdad? Que tenía con esa persona, o así lo piensan, ¿verdad? Pero esto no es lo que el Señor Jesucristo enseña, ¿verdad? Ni lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Y si lo estamos haciendo, entonces nosotros deberíamos de aprender a vivir la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? No solamente conocerla, sino ponerla por acción. Y entonces aquellas cosas que antes hacíamos de manera natural, que era evitar a la persona, ahora no podemos hacer eso porque el Señor Jesucristo nos dice que hay una manera, ¿verdad?, para resolver esto. O sea, el propósito es ganar a nuestro hermano. Pagar bien por un mal. Ese es el propósito que debemos tener, ¿verdad? Ganar a nuestro hermano que nos ofendió. Es que esto va en contra de la cultura, ¿verdad? De ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? O la separación, como les comentaba, ¿verdad? Evitar a las personas. Pues sí, dicen, la verdad que, claro, es mejor evitarlo que tomar venganza, ¿verdad? Pero la verdad es que, pues no es lo correcto, ¿verdad? Como cristianos sabemos que esto no es como debemos hacer las cosas, sino como Cristo nos enseñó, ¿verdad? Y como Cristo también nos equipó, habiendo Él perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, fíjense. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? No solamente podemos aplicar estas cosas cuando alguien nos ofende, ¿verdad? Pero cuando vemos una falta en nuestro hermano, porque el propósito es el mismo. El propósito es ganar al hermano. Somos verdaderos guardas de nuestros hermanos, ¿verdad? Se requiere amor. Y también se requiere humildad. Para que siendo el ofendido, vayamos y busquemos arreglar las cosas. Y esto no es lo normal, ¿verdad? Lo normal es que esperamos a que la persona que nos ofendió venga a arreglar el problema con nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos manda hacerlo, ¿verdad? Y para poder hacerlo, pues requerimos verdadera humildad. Y esto solo puede ser así, ¿verdad? Si somos capaces de tenerla. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos enseña la Escritura, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No menospreciando, ¿verdad? Sino estimando a la persona que nos ofendió como superior a nosotros mismos. Para hacer esto, para pagar bien por mal, pues también se requiere mansedumbre, ¿verdad? Una persona que actúa con mansedumbre, pues no reacciona ante la agresión, porque cuando a veces vamos, ¿verdad?
y queremos arreglar algo con alguien que nos hizo, pues nos voltean las cosas, ¿verdad? Ahorita está muy de moda voltear las cosas y que las personas volteen las cosas y se pasen por las víctimas. Y sale que nosotros somos los que lo ofendimos, ¿verdad? Y decimos, se nos volteó todo, ¿verdad? Pero hay que tener mansedumbre para recibir o no reaccionar ante una actitud agresiva de la persona que nos ha ofendido, ¿verdad? Porque hay algo en nuestra mente, ¿verdad? Que esa persona sea ganado como lo quiere el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo el capítulo 18 de Mateo, el Señor Jesucristo es el ejemplo de los niños, ¿verdad? Pero dice, tiene cuidado por ellos. Dice, ay de aquel que tropiece a los niños. Pero también tiene cuidado de sus hijos. Y este es un cuidado que tiene de sus hijos. O sea, que nosotros nos preocupemos por su salud espiritual, ¿verdad? Y por ganarlos. Ganarlos al compañerismo con la iglesia, con nosotros y con el Señor. Hay un procedimiento en la amonestación, ¿verdad? Que aquí debemos de llevar y que es muy importante. Por eso, en segundo lugar, dice, ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Pues es obedeciendo la enseñanza bíblica al respecto. Obedeciendo la enseñanza bíblica al respecto. Y se nos dan 4 pasos que debemos de tomar, ¿verdad? Que están en los versículos 15 al 17. Pero claro, en estos 4 pasos, ¿verdad? Para perdonar, pues sabemos que se requiere que la persona que nos agredió se arrepienta, ¿verdad? Que aquel que nos ofendió, pues cambie su actitud y haya un arrepentimiento en él. Y la primera cosa que debemos hacer es ir con esta persona, ir con el hermano que nos ha ofendido y hablar con él en lo individual. Y creo que aquí se necesita tener doctrina bíblica almacenada en nuestras vidas. Se necesita querer obedecer a Dios y a lo que dice su palabra para que realmente lo estemos haciendo. Porque aquí es muy fácil fallar. Es muy fácil que se nos ofenda y decirle a los demás que nos han ofendido. Y cuando lo hacemos en lo individual, pues no es para ir a atacarlo, ¿verdad? Y demandar que se arrepienta. La meta sigue la misma, ¿verdad? Es ganarlo. Es la reconciliación. Por eso debemos ser auténticos, ¿verdad? Ser humildes. Y decirles, me has lastimado. Porque no es fácil, ¿verdad? Reconocer que lo que hace otro nos afecte tanto. Nuestro orgullo no nos deja hacer eso. Se tiene que haber una humildad para reconocer y decir, ¿verdad?, las cosas. Para también ir con aquel que nos ofendió y querer arreglar las cosas. No vayas por eso primero con otros, ¿verdad? Con el chisme, a decirle a otros. Tampoco debemos ser personas que nos enteremos de cosas así y entonces, pues se nos haga muy normal, ¿verdad? Que nos digan los problemas entre los creyentes. Porque si tú no eres parte de la solución, ni parte del problema, tú no debes por qué enterarte. Pero ¿qué haces cuando te enteras de un problema, verdad? Mínimo le dices, ¿ya hablaste a solas con él? O, ay, jola, qué tremendo, ¿verdad? Ya tenemos una información, pero no hacemos nada, ¿verdad? Ni la persona que fue agredida, pues tampoco hace nada para solucionarlo. Así es que debe ser en lo individual, ¿verdad? Y si fuéramos personas que hiciéramos este primer paso de la manera correcta, creo que no tendríamos que llegar al segundo paso.
porque pues creo que sería algo en lo cual nosotros pudiéramos pues tener crecimiento espiritual y no tener que llegar a ese punto, ¿verdad? Pero si la persona no se arrepiente, entonces hay que dar un segundo paso, ¿verdad? Va a escalar y dice que lo hagas y que le reprendas, pero ahora con testigos. 1 o 2 testigos, ¿verdad? Dice. Pero cuando vamos a buscar testigos, ¿qué buscamos, verdad? Paleros que como nosotros que estén de acuerdo. Sí, está bien mal, ¿verdad? Vente tú conmigo, ¿verdad? Échame la mano. Entre los 3 lo convencemos, ¿verdad? O sea, no podemos pensar así, ¿verdad? Cuando le amamos, cuando queremos ganar a nuestro hermano, pues entonces buscaríamos a personas que tienen un interés por el acusado, que sea ganado a la comunión con Dios, no a las personas que nos siguen la onda siempre, ¿verdad? Y cuando ni aún así, ¿verdad? La persona se arrepiente, entonces involucramos a la iglesia. Y en esta etapa, pues la reprensión ya incluye a toda la iglesia, ¿verdad? Para con la persona. Y si no se arrepiente, dice el Señor Jesucristo, hay algo más que hacer, ¿verdad? Hay que ponerlo fuera de la comunión de la iglesia. O sea, es una disciplina, ¿verdad? Para que Dios trate con esta persona. Debemos de empezar, ¿verdad? A poner en práctica estas cosas ya, ¿verdad? No seguir haciendo las cosas que seguimos haciendo, que aprendimos del mundo, que vemos en el mundo, sino las que dice Dios, ¿verdad? Porque esas son las que nos importan. Porque a través de ello, ¿verdad? Podemos manifestar, y que es una manera de manifestar la gratitud que tenemos en Dios por habernos perdonado, ¿verdad? La deuda tan grande que teníamos. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? En tercer lugar, sin limitaciones. Sin limitaciones. Y entonces se nos da la parábola, ¿verdad? Que está aquí en el pasaje de Mateo, de la persona que tiene un deudor, ¿verdad? Que le debía una cantidad imaginable de dinero. Pero antes de que Jesús dijera esta parábola, o la parábola nace de una pregunta que hace Pedro, ¿verdad? Que le hace a Jesús, que está en Mateo capítulo 18, versículo 21, que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No quiere decir que las estemos contando, ¿verdad? Llegado a 490, y hasta ahí llegaste, hasta ahí llegó tu gracia, ¿verdad? Ya no te voy a perdonar. Creo que el Señor Jesucristo lo dijo así para mostrarle a Pedro que es mucho más de lo que él piensa, ¿verdad? En Génesis capítulo 23 y 24, hay la misma mención de 70 veces 7. Y hablando de Lamec, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Ya vemos lo exagerado que era esta persona, ¿verdad? El concepto que tenía de sí mismo, de su grandeza o su poder físico. Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, le exageró hasta donde pudo ver. Y entonces el Señor Jesucristo, pues al mencionar esto, creo que es otra manera de decir, ¿verdad? Pues o sea, siempre, ¿verdad? Que se arrepienta, pues debes de perdonarlo. Y lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Y hay 2 cosas que quisiera que sacáramos de enseñanza, ¿verdad? Que son muy importantes, que vienen muchas cosas de enseñanza aquí, ¿verdad? Pero 2 que considero que
pues hablan de no limitarnos, ¿verdad? Cuando hablamos de perdonar al hermano. Y es en cuanto a la repetición, ¿verdad? En cuanto a que se repita, que nos vuelva a ofender, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Esta persona. O sea, hay personas, pues como todo, ¿verdad? Que son muy imprudentes y pues dicen cosas y ofenden. Y la gente imprudente pues tiende a ofender mucho, con muchas más veces que una persona que no lo es, ¿verdad? Pero la verdad es que es importante pensarlo porque normalmente la gente, o sea, nosotros somos como hombres en este mundo, somos hombres y mujeres que nos importa clamar por justicia. Aún las personas que no conocen a Dios desean la justicia. Ven la injusticia que hay en un país y claman y se ofenden y piden justicia, ¿verdad? Cuando son víctimas de la corrupción, qué injusto, ¿verdad? Eso es normal. Eso nos sale natural. Que clamemos por justicia cuando se nos hacen a nosotros injusticias. Pero cuando nosotros cometemos injusticias con otros, somos muy buenos para pasarnos mucha chanza, ¿verdad? Para hacernos sentir, ¿verdad? Que nos damos mucha gracia para con nosotros. Nos excusamos. Y es que tenía razón para hacer eso, ¿verdad? Es que si esta persona no fuera así, ¿verdad? Entonces no lo habría hecho, ¿verdad? Me dio mucha risa un día jugando básquetbol. Golpeé a una persona en la cara y luego le dice, Paul, y le digo, ¿qué pasó? Y dice, ¿te pegué? No, dice, mi cara te golpeó tu codo. Pues sí, obviamente sí le pegué, ¿verdad? Pero no, la verdad es que ni me di cuenta. Pero pues sí, obviamente le pegué en la cara y pues nosotros cuando hacemos eso decimos, ay, fue sin querer, ¿verdad? Pero le causé el daño. Si a mí fuera el que me hubiera pegado en la cara, dijera, ya está, oye, pues me dolió, o sea, tráeme un pedazo de hielo o algo, no haz algo. O sea, porque, o sea, tendemos a ser muy, muy cuidadosos con nosotros mismos, ¿verdad? Pasarnos chance cuando se trata de nosotros mismos. Por eso en Lucas capítulo 17, ¿verdad? En el versículo 4, bueno, el 3 y 4, habíamos leído el 3 anteriormente, dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, dice, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Imagínate, peca contra nosotros, le exhortamos y nos pide perdón, ¿verdad? Pero si él viene después de volvernos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y nos dice, ¿sabes qué? Me arrepiento, perdóname. Debemos de perdonarlo. Y si vuelve a venir y nos vuelve a hacer lo mismo, y nos dice, ¿sabes qué? Me arrepiento, perdóname. ¿Saben qué deben de hacer? Debemos de perdonarlo. ¿Y por qué? Decíamos, ¿por qué si esta persona así es, verdad? O sea, como que ya no le creo que su perdón sea, que su arrepentimiento sea genuino, ¿verdad? Pero es bueno recordar cómo somos nosotros y cómo fue la manera en la que Dios nos perdonó, ¿verdad? Cuando Dios perdonó nuestros pecados, nosotros nos sentimos la carga de nuestro pecado y nos arrepentimos y Dios nos perdonó. Pero la verdad es que no creo que ninguno de nosotros haya dimensionado el pecado que cometimos contra Dios. O sea, no nos damos cuenta lo malo de nuestras acciones, las cosas que hemos dañado a los demás, a Dios mismo, ¿verdad? Y entonces, pues la verdad es que nos tendremos que dar cuenta, ¿verdad? O pensar que nosotros somos así como esa persona que está viniendo otra vez. ¿Cuántas veces
no le hemos pedido perdón a Dios de lo mismo. Una y otra y otra y otra y otra vez. Tal vez por años. Pero si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, entonces Él es fiel y justo, ¿verdad?, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién soy yo para no perdonar al hermano, verdad, que vuelve a pecar contra mí? O sea, ubícate con Dios y será más fácil perdonar al hermano. También, pues, no debe ser sin limitaciones, ¿verdad?, el pecado. Y no solamente en cuanto a la repetición, sino en cuanto a la magnitud de la ofensa. Es decir, ¿verdad?, esto que me hizo esta persona no la puedo perdonar, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo da esa parábola para que nos consideremos delante de Él, ¿verdad?, cómo somos y cómo son nuestros pecados, los pecados de los demás que cometen contra nosotros en comparación a lo que nosotros cometimos en contra de Dios, ¿verdad? Y entonces da este ejemplo, ¿verdad? Da este ejemplo de un hombre que llamó a sus deudores, ¿verdad? Les trajo, y había un hombre que le debía 10,000 talentos. Y bueno, un talento nada más, son 6,000 denarios. Y pues ahí echando cuentas, las personas que pues veían cómo se trabajaba en Israel, un talento era un sueldo de una persona durante 20 años. Y entonces tenía que trabajar 20 años para juntar un talento. O sea, esta persona le debía 10,000 talentos. O sea, le debía 200,000 años de trabajo a su amo. Y le rogaba, ¿verdad? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Qué ridículo, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a pagar? Tendrías que trabajar 200,000 años. O sea, reconoce que no puedes. O sea, ¿cómo le dice eso, verdad? ¿Qué cara tenemos para decir algo así? O sea, no tendríamos cara, ¿verdad? Para enfrentarnos y decir, pues sí, o sea, qué despilfarrador me volví, ¿verdad? Que tenía esta gran deuda contigo. Pero dejamos de dimensionar, ¿verdad?, lo que Dios hizo por nosotros. Cuando tenemos problemas, ponemos los ojos en nosotros mismos. Cuando se nos hace algo, pensamos en lo que cómo fuimos afectados, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar cómo nosotros hemos afectado a los demás. Y cómo hemos afectado a Dios, ¿verdad? De tal manera que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a salvarnos, a dar su vida por nosotros. El abundante perdón que Dios nos otorgó, pues es relativamente pequeño con el que estás obligado a tener sobre aquellos que pecan contra ti. No hay justificación, ¿verdad?, para poder decir, esta persona, ¿verdad?, no la puedo perdonar. Como diciendo, tú ya no tienes remedio, ¿verdad? Pero si tú lo tuviste, si este hombre lo tuvo, pues ¿cómo no puede hacer exactamente lo mismo con los demás, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha equipado para que nosotros podamos perdonar a nuestros hermanos. Nos ha equipado y nos manda que cuando pequen contra ti, vayas y les reprendas. Es tu responsabilidad y también es nuestra responsabilidad, como aquellos que ofendemos, pues arrepentirnos, ¿verdad? Y pedir perdón. Porque si lo hacemos, entonces se cumplen estas palabras que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que pues son muy importantes para nosotros. Dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
¿Ahí hay problemas? No debería haber. Y si hay, deberíamos de hacerlos a un lado, haciendo lo correcto, ¿verdad? Resolviéndolos. Así es que, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Dios demanda limpieza, ¿verdad?, de nuestras vidas. Y entonces, pues se requiere limpieza para poderle servir. Se requiere limpieza para que Él nos escuche. Y se requiere limpieza, ¿verdad?, para que Él nos use y podamos, pues, ser usados por Él de tal manera que podamos ver en nuestras vidas, pues, buen fruto, ¿verdad?, como Él lo desea. Muy bien, que el Señor les bendiga.